El pintor y su obra. A la izquierda, una montaña escarpada, un pueblo encaramado, y más abajo, a lo lejos, otro pueblo pequeño. En el centro, una extensión de agua, río, estuario o golfo marino. En medio de la bahía, un promontorio arbolado y una cascada. A lo lejos, una sierra de altas montañas. A la derecha, el ramaje de varios árboles grandes, hayas o robles. El busto de una Venus sonriente. Alrededor de la columna, un rosal trepador y una enredadera de campanillas. Colgados de una cinta roja, un arco, una aljaba con flechas y una piel de pantera. Un niño está sentado sobre otra aljaba. Tira del vestido a una joven sentada en un banco. Una pareja. El hombre en cuclillas le susurra al oído a la mujer sentada. Otra pareja. El hombre ayuda a su compañera a levantarse. Tercera pareja. La mujer mira hacia atrás y se deja arrastrar por su compañero. Delante de ellos va un perrito. Más abajo, detrás del terraplén, tres parejas cogidas de la cintura o del brazo. En la orilla hay otras dos parejas paradas junto a una barca. Un hombre ha puesto el pie en la borda y le tiende la mano a su compañera. El mascarón de proa dorado es una especie de sirena alada y tocada con una concha marina. Sobre ella hay otra estatua dorada, un fauno musculoso, que sostiene un arco adornado con una guirnalda de pámpanos y rosas. El arco sostiene un dosel de tela roja. Dos barqueros desnudos, de pie, retienen la embarcación junto a la orilla apoyándose en sus perchas. Unos amorcillos desnudos y alados, con arcos y teas, vuelan hacia el cielo. Los secretos de la fiesta galante. La peregrinación a la isla de Citera, 1717. Antoine Watteau, Valenciennes, 1684, Nogent, 1721. Museo del Louvre, París. Antoine Watteau, nacido en Valenciennes, aprendió en varios talleres, primero en su ciudad natal y luego en París. Su formación fue ecléctica, de los decorados de teatro a las imágenes piadosas. En 1712, a los 28 años, Watteau se presentó a la Academia Real de Pintura y gracias a su talento fue aceptado enseguida. De acuerdo con la costumbre, tenía que realizar una obra excepcional. El tema era libre. La Academia llamó varias veces al orden al pintor. Watteau no entregó su cuadro hasta el 28 de agosto de 1717. El señor Antoine Watteau ha hecho traer el cuadro que se le había ordenado representando la peregrinación a la isla de Citera. Pero el secretario de la reunión borró el título y lo sustituyó por Una fiesta galante, modificación que refleja quizá las dificultades que tuvieron los académicos para clasificar el tema. La aceptación de un título mitológico le habría dado a Watteau un rango más elevado, el de pintor de historia. Uno o 2 años después, Watteau pintó una réplica del cuadro, seguramente para Jean de Julien, principal coleccionista y protector del pintor. El grabado realizado por Tardieu a partir del segundo cuadro y titulado Embarque para Citera, popularizó este tema en toda Europa. También contribuyó a la confusión entre los dos cuadros, pues entonces nadie se ocupó de señalar las diferencias. El embarque fue comprado a mediados de siglo por el rey de Prusia, Federico el Grande.
Hoy pertenece a la ciudad de Berlín. En cuanto al primer cuadro, siguió en las salas de la Academia, en el Louvre, hasta la Revolución Francesa. En 1793, las colecciones de la Academia fueron confiscadas y luego entregadas al Museo del Louvre. El cuadro se solía denominar entonces Embarque para la isla de Citera. Conservó ese título más de siglo y medio antes de recuperar el verdadero. Watteau murió 4 años después de la peregrinación, a los 37 años. Durante su corta carrera, fue un célebre dibujante y un apreciado decorador. Varios años después de su muerte, su amigo Jean de Julien hizo grabar y reunir en 2 volúmenes sus dibujos. Más adelante, mandó grabar también todas sus pinturas. Varios cuadros, hoy desaparecidos, son conocidos gracias a las colecciones de Julien. Watteau llenaba los cuadros de apuntes tomados del natural. Para sus cuadros aprovechaba los personajes, los trajes y otros elementos del ambiente. La peregrinación surgió de la yuxtaposición de varios dibujos. Otros dibujos revelan el paso de la peregrinación al embarque. Watteau también copiaba gestos o caras de los pintores que le gustaban. Lo hizo con los personajes de un cuadro de Veronés. Los 2 barqueros están inspirados en La pesca milagrosa de Rubens, que Watteau pudo conocer por un grabado. El cuadro mide 1,94 metros por 1,29. Está pintado en un lienzo de cáñamo de grosor medio, con grano visible y tejido irregular. Los fondos rojos estaban entonces de moda, pero la tela tiene una imprimación blanca. Este fondo muy patente refleja la luz en toda la superficie del cuadro. Los personajes y los detalles de la parte central fueron dibujados con pincel y pigmento gris. Algunos de los personajes y vestidos, ejecutados primero con manchas de color, están retocados. El pintor, que trabajaba deprisa y sin preocuparse demasiado de las reglas técnicas, quiso modificar algunos detalles. La capa superficial de pintura se secó más deprisa que la inferior, demasiado grasa, y se formó una red de grietas prematuras. Los rostros, los peinados y los trajes están tratados con pequeñas pinceladas ligeras, muy suaves, más alusivas que realistas. Hay varias correcciones. El brazo de un barquero tenía una posición más elevada. Asimismo, un amorcillo estaba pintado al principio de espaldas, detrás de una de las mujeres, tal vez empujándola. Luego, Watteau lo borró y lo pintó de frente un poco más lejos. Luego lo volvió a borrar y esta vez lo pintó flotando en el espacio.
Estas correcciones son hoy visibles porque las capas de pintura que las cubrían han perdido opacidad con el paso del tiempo. El cuadro, barnizado con frecuencia, había adquirido un tono amarillo parduzco oscuro. Los contrastes de color habían desaparecido, el cielo tenía una luz crepuscular. En 1984, con motivo de la exposición del tricentenario del nacimiento de Watteau, la peregrinación fue restaurada y el cuadro se pudo interpretar con más claridad. La escena que muestra el cuadro está contenida por completo en el encuadre. La vemos como si fuéramos observadores separados del grupo y estuviéramos en una altura cerca de la orilla. Dominamos los personajes y nuestra vista alcanza muy lejos, siguiendo la superficie del agua. La posición está elegida para sacar el mejor partido de todos los elementos del paisaje. Los últimos planos son azulados, según los principios de la perspectiva atmosférica. Watteau ha tomado este tipo de claros que ahondan en profundidad los últimos planos del cuadro de Bruegel o de Leonardo. De Leonardo también puede haber tomado esa forma de separar al espectador de la escena con el borde abrupto de un barranco. De Tiziano y los venecianos, esa organización espacial simple por planos sucesivos bien delimitados. Las masas que bordean el paisaje son como decorados de teatro que asoman de los bastidores. En el segundo cuadro, el marco está un poco más cerca de los personajes. El punto de vista es distinto. La visión no llega tan lejos. Las montañas, apenas perceptibles en una bruma dorada, están más bajas en el cuadro. Las ramas se extienden más hacia la izquierda del marco. Watteau también toma de los venecianos el arte de modular una gran variedad de tonos partiendo de unos pocos pigmentos. Contrastes. Variaciones. ¿Qué hacen los personajes del cuadro? El título, La peregrinación en la isla de Citera, puede significar que se disponen a ir a la isla o por el contrario que ya están allí. En la peregrinación, la proa está vuelta hacia la orilla. La barca, propulsada con perchas, solo puede moverse por aguas someras. En el embarque, la popa toca la orilla y la proa está vuelta hacia el agua. La barca está aparejada con un mástil y velas y por lo tanto es apta para travesías marinas. Un busto de mujer sobre un zócalo que se prolonga en un estípite o término, así llamado por las estatuas del dios Terminus que marcaban los límites. Puede que nos hallemos en la frontera del territorio de Venus. Pero el paisaje de la peregrinación es ambiguo. La superficie del agua es estrecha y larga, flanqueada en parte por altas montañas. En la isla encantada, Watteau también muestra un paisaje que rodea una superficie de agua. Es posible que el pintor se inspirara en los relatos de viajes o en los mapas, según los cuales Citera era una isla de costas más recortadas y montañas más altas que la realidad. La isla de Citera, en aquella época, era una colonia veneciana conocida con el nombre de Cerigo. La luz viene de la izquierda, las sombras son largas, pero a falta de otras referencias, es imposible decir si estamos a primera hora de la mañana o última de la tarde. Los árboles mezclan en su follaje los colores de la primavera con los del otoño. Los personajes no participan en ninguna acción precisa, pero unidos por un arabesco, forman como una guirnalda que prolonga las de la estatua y de la barca. La mujer del abanico lleva un vestido de satén rosa, ceñido en el talle con un lazo que se abre sobre la falda inferior de satén blanco. Este tipo de vestido volante apareció en París en 1705. Varios pliegues paralelos parten de los hombros y se extienden caracoleando sobre un refajo reforzado con un miriñaque. La segunda mujer, en cambio, viste una chambra de manga larga con puños de puntillas y una falda de satén rayado.
Este traje renacimiento estaba pasado de moda, pero aún era apreciado en todas las clases sociales porque era práctico. Varios hombres del grupo llevan también trajes anticuados, chaquetas cortas, calzones con cuchilladas y cintas y pequeños zapatos planos. Dos hombres están vestidos como gente del pueblo. Las mujeres que les acompañan tienen vestidos de criadas o de campesinas. Un hombre lleva un traje ceñido de satén y una capa de elegante caída. Es el traje del indiferente. Uno de sus compañeros lleva el traje de Mezzatín, el criado aventurero y músico de la comedia del arte. La serenata. Los comediantes italianos habían sido expulsados de Francia por haber representado una pieza en la que Madame de Maintenon se había sentido ridiculizada. Watteau pinta a menudo sus trajes. Vestidos nobles de moda, vestidos anticuados, vestimenta popular, trajes de teatro. Es difícil definir al grupo representado. La mayoría de los personajes llevan una manteleta que les protege de la intemperie. Es la muceta, que en el siglo XIX se convirtió en la esclavina. Otros atributos, el bastón de peregrino o bordón. Varios grabados de Watteau precisan la figura de estos personajes que se reconocen también por otros signos. En la Edad Media, los peregrinos llevaban las llaves cruzadas si iban a Roma y conchas si iban por el Camino de Santiago. La concha es un signo del peregrino. Es la insignia de un recorrido iniciático lleno de celadas, rodeos, retrocesos, rituales, milagros, penas y alegrías. Exactamente igual que la búsqueda amorosa. Los peregrinos galantes de la peregrinación ostentan unos corazones atravesados por flechas y la concha se encuentra en la barca, pero esta vez es lo que era en la antigüedad, el signo de Venus. Afrodita es la diosa griega del amor, llamada Venus por los romanos. Cuenta el mito que nació de la espuma del mar. Transportada por los céfiros, llegó a la isla de Citera antes de establecerse en Chipre. En las obras de Watteau aparece con frecuencia el nombre de Citera, así como alusiones a la isla del amor y las peregrinaciones. La isla encantada. Los jardines de Citera. La peregrina sedienta. Las diversiones de Citera. Buen viaje. La isla de Citera. Grupos de peregrinos se disponen a embarcar en una especie de góndola guiada por unos amorcillos. La vestimenta de los peregrinos, la situación del árbol, de la barca, de las montañas, preludian la peregrinación. Se ha dicho que el cuadro podría ser una ilustración de la comedia de Dancourt, Las Tres Primas. En el intermedio final, los muchachos y las muchachas de la aldea, vestidos de peregrinos, cantan: «Venid a la isla de Citera en peregrinación con nosotros, de allí no regresa doncella sin amante o sin esposo». Muchos otros espectáculos de la época podrían haber inspirado a Watteau. El mismo año de la peregrinación, François Couperin compuso El Carillón de Citera. El viaje a Citera también había inspirado muchas novelas. En uno de los grandes libros de la época, Las aventuras de Telémaco, el joven Telémaco, hijo de Ulises, hacía una excursión a Citera. Antes de Watteau, todas estas aventuras las había ilustrado Bernard Picard en varias escenas galantes. Picard abordó en varias ocasiones este tema, sin duda una de las fuentes de inspiración de Watteau.
Desde la Edad Media, el recorrido iniciático de los enamorados se suele situar en jardines o paisajes simbólicos. Los italianos recrearon Arcadia a partir de los autores antiguos y su poesía hermética. Rubens llevó a sus amantes suntuosos a un jardín de amor lleno de fuentes barrocas. Watteau tomó de este cuadro la idea del amor empujando a una dama. Primero en la isla de Citera y luego en la peregrinación, donde después lo borra. Watteau sitúa sus personajes en ambientes inspirados en los jardines reales, como los del Palacio de Luxemburgo y los bosquetes de Versalles, y también en el parque de su amigo el hacendado Pierre Crozat en Montmorency, que reunía una elegante sociedad aficionada a un nuevo arte de vivir. La perspectiva. Reunión en un parque. Reunión al aire libre. Los placeres del baile. Hay varios cuadros de Watteau que no son tan ligeros. Como mirones cómplices, destapamos a la ninfa dormida y la vemos mejor que el propio sátiro. Asistimos al juicio de París por detrás. En el aseo, observamos a la joven mientras se desnuda. Otras miradas se cruzan, la de la criada, la del perrito y la del amor esculpido. La escena también está bajo el signo de la concha de Venus. Otro aseo. La gran concha simbólica se ha convertido esta vez en jofaina de las abluciones íntimas. El género galante, alusivo, nunca está demasiado lejos del género lascivo. Los juegos de Citera son, ante todo, los juegos y arrumacos de los amantes. Pronto pasarán al amor físico. Por último, Citera se confunde con el Parque de Saint-Cloud, famoso lugar de citas muy poco castas. En esa época se decía ir a Saint-Cloud, peregrinar a Saint-Cloud. En su isla de Citera, Watteau, en una alusión paródica, pinta las balaustradas de la cascada de Saint-Cloud. Esta ambigüedad, este equilibrio entre amor cortés y fiesta sensual, podría reflejar también el espíritu de un momento histórico. A la muerte de Luis XIV, el severo orden moral, instaurado desde hacía muchos años, se relajó enseguida. El regente, Felipe de Orleans, era aficionado al teatro y las diversiones. Una de sus primeras iniciativas fue hacer que volvieran a Francia los comediantes italianos. Se formaron pequeños círculos libertinos, precursores de los enciclopedistas, que preconizaban el advenimiento de una edad de oro moderna y el goce del instante. En un cuadro de la época, el regente aparece como Baco. La peregrinación, el único cuadro de Watteau que fue expuesto al público en Francia, se convirtió él mismo en objeto de peregrinación romántica. Todos veían en él la partida anunciada por el título, y también la languidez del crepúsculo, la melancolía de la partida, la inminencia de la muerte. Gérard de Nerval, durante su viaje a Oriente, hizo su peregrinación a Citera, pero no encontró nada parecido al paisaje del pintor. Solo vio una horca y un ahorcado, imagen que recogió Baudelaire en un poema de Las flores del mal. A principios del siglo XX hay otro enfoque, pero ninguna duda sobre la idea de una partida a Citera. Rodin ve en la peregrinación una narración de tipo medieval, una sucesión de escenas que van de derecha a izquierda expresando los estadios de la pasión amorosa. Charles de Tournai encuentra en la peregrinación los tres estadios de los antiguos: persuasión, consentimiento, armonía.
En 1961, Michael Levy propone que se examine el cuadro con una visión nueva. Es el atardecer. El lugar está dedicado a Venus. La enredadera rodea la piedra. Las rosas están abiertas o ya cogidas. Así pues, se ha realizado un rito y estamos en el camino de regreso de Citera. La tristeza, descubierta en el siglo XIX, se debería a este tema implícito. La versión de Berlín parece confirmar esta hipótesis. En ella, los amantes están unidos con guirnaldas de rosas. Claude Ferraton, en cambio, cree que en la peregrinación partimos hacia Citera, mientras que en el embarque estamos allí. Watteau fracasó a medias cuando ingresó en la academia. Su título fue rechazado, de modo que volvió a pintar el cuadro, más conforme a las ideas de los académicos, dando importancia a Venus y mostrando que el hecho se ha consumado. El cuadro de París representaría el amor en el futuro, el de Berlín, el amor consumado. Los misterios de la peregrinación irritan a los curiosos. Algunos han creído encontrar, escondidos entre el follaje, pájaros, una cara humana, un oso o un personaje que hace una señal. Otros han creído descubrir la firma del pintor en unos garabatos de la hierba. O incluso la W inicial de su apellido en la forma de la guirnalda humana. El cuadro seguirá desatando la imaginación. Pertenece a la familia de esas grandes obras míticas que quizá no tengan un sentido preciso, sino infinitas posibilidades de interpretación. Se podría imaginar que es una meditación sobre la partida. Toda partida hacia una fiesta alegre implica un regreso melancólico. Siempre hay un barco esperando, el del amor, el de Caronte, el barquero infernal que conducía a los muertos a la otra orilla de la laguna Estigia. Toda partida lleva la sombra de la gran partida. Podríamos pensar que es un sueño. Es un paisaje complejo. Unos personajes parecidos pero con vestimentas variadas se mueven hacia una meta poco clara. Mundo encantado, unas veces tranquilizador, otras alarmante. Los árboles esbeltos, las praderas, las flores, las aldeas, la estatua viviente de Venus. Pero también las montañas inaccesibles, la maleza oscura y profunda, el barranco que nos separa de la escena, la raíz que, como un dragón, podría devorar la barca. Y esos barqueros que podrían llevaros tanto al infierno como al paraíso. Podríamos concluir que Watteau, partiendo de mitos antiguos, ha compuesto una especie de mito personal. Una Arcadia rococó en la que se reconcilian la naturaleza silvestre y la cultura galante. Fábula sobre el tiempo suspendido. Imagen de un instante en el que todos son felices y creen que lo serán siempre. Imagen de un instante en el que todos son jóvenes y creen que lo serán para siempre. Por último, podríamos decir que se trata también de una reflexión sobre la pintura y terminar con el personaje más humilde, el perrito. Es frecuente en los cuadros de Watteau. ¿Quién es? ¿De dónde ha salido? Podría ser el perro del pintor, pero también es un podenco enano al que se ha llamado el Vicelli, porque era el modelo preferido de Tiziano. Luego, a través de unos cruces sucesivos, el veronés, porque el veronés lo pintó a menudo. Único personaje con nombre, un nombre de pintor, corretea confiado en medio de la farándula humana. Es posible que se encuentre en el centro de la imagen para decir que todo el cuadro cuenta también la historia de la pintura y la transmisión de generación en generación de sus secretos útiles y sublimes a la vez.